En este ejercicio me piden calcular el cuartil 3, el decil 9 y el percentil 17 de estos datos sin agrupar. Entonces se trata de un ejercicio de medidas de posición o cuantiles con datos sin agrupar. Entonces, antes de comenzar la solución de este ejercicio, voy a recordar que los cuantiles son medidas de posición. Entonces, en los cuantiles vamos a estudiar, por ejemplo, a los cuartiles, a los deciles, a los percentiles, y también existen los llamados quintiles. Entonces ahorita vamos a trabajar con estas tres medidas que están aquí. Los cuartiles los vamos a simbolizar con una letra Q, los deciles con una letra D y los percentiles con una letra P. Los cuartiles son tres valores. Entonces los cuartiles van a ser el cuartil 1, que divide al conjunto de datos en 25%. Va a ser el cuartil 2, que divide a los datos a la mitad, o sea, al 50%. Y el tercer valor de los cuartiles va a ser el cuartil 3, que divide al conjunto de datos en 75%. Entonces los deciles son 9 valores. Así, por ejemplo, el decil 1 divide a los datos en 10%. Cada decil vale 10%. Entonces el decil 2 representaría el 20% de los datos. El decil 3 representaría el 30% de los datos. Y así, hasta el decil 9, que divide el conjunto de datos en 90%. Por otro lado, los percentiles son 99 valores. Por ejemplo, el percentil 1 divide el conjunto de datos en 1%. Cada percentil vale 1%. Entonces, por ejemplo, el percentil 2 divide el conjunto de datos en 2%, el percentil 3 en 3%, y así hasta el último percentil, que es el percentil 99, que divide el conjunto de datos en 99%. Los quintiles no los vamos a estudiar en este ejercicio, pero son 4 valores. Y cada quintil representa el 20% de los datos. Entonces este ejercicio menciona lo siguiente: un investigador desea calcular el cuartil 3, el decil 9 y el percentil 17 de las longitudes de cierta especie de pez en un lago. Para ello, seleccionó una muestra aleatoria de 17 peces y midió sus longitudes en centímetros. Los datos recolectados son los siguientes. Después de calcular cada uno de estos cuantiles, me piden indicar el significado de cada cuantil. Entonces, para resolver a este ejercicio, lo primero que tengo que ver es que los datos estén ordenados del dato más pequeño al dato más grande. Entonces, en este ejemplo, si se observa, los datos ya están ordenados del dato más pequeño al dato más grande. Si no estuvieran ordenados de esa forma, el primer paso es ordenar los datos. Entonces, ya que están ordenados todos los datos, lo que voy a hacer es a cada dato ponerle su posición. Por ejemplo, la posición 1 vale 19 centímetros, la posición 2 vale 22 centímetros, y así, la posición 3 vale 22 centímetros, y así voy a escribir a todos estos datos la posición que representan. Entonces en total tengo 17 posiciones, o sea 17 datos. Ahora, en segundo lugar, voy a calcular la posición de cada uno de los cuantiles que me piden calcular. Entonces el segundo paso es calcular la posición. Entonces, para calcular la posición de cada cuantil, voy a usar unas fórmulas. Si el número de datos es un número par, para calcular la posición de un cuartil, voy a usar la fórmula K por el número de datos entre 4. Si se trata de un decil, para calcular su posición, voy a usar la fórmula K por N sobre 10. Y si se trata de un percentil, para calcular su posición, voy a usar la fórmula K por N sobre 100. Mientras que si el número de datos es impar,
Las fórmulas que voy a usar para la posición son las siguientes. Para un cuartil, su posición va a ser K por número de datos más 1 entre 4. Para un decil, su posición va a ser K por número de datos más 1 sobre 10. Y para un percentil K, su posición va a ser K por número de datos más 1 sobre 100. Entonces en este ejemplo tengo que el número de datos es igual a 17 y 17 es un número impar. Por lo tanto voy a usar estas fórmulas que tengo aquí. Entonces, para el cuartil 3, aquí lo voy a anotar, para el cuartil 3, su posición, como voy a usar esta fórmula, va a quedar el valor de K, que en este ejemplo es 3, entonces va a quedar 3 por el número de datos más 1, entonces 3 por el número de datos que es 17 más 1 son 18 entre 4 porque se trata de un cuartil. Entonces realizo esta operación, 3 por 18 entre 4, y esto resulta 13.5. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 3 se va a localizar entre la posición 13 y la posición 14. Entonces quedaría entre estas dos posiciones. Aquí le voy a poner una X grandota que significa posición 13.5. Entonces la posición 13.5 quedaría más o menos por aquí. Y falta calcular cuánto vale esa posición. Entonces eso lo voy a hacer usando interpolación. Entonces el cuartil 3, su valor va a ser igual a el valor más pequeño de estos dos, que sería 29. Entonces aquí escribo 29 más la parte decimal de esta posición. Entonces la parte decimal sería 0.5 y 0.5 va a multiplicar a una resta. Entonces en esta resta va a quedar el valor más grande, que es 31, menos el valor más pequeño, que es 29. Entonces va a quedar que el cuartil 3 es igual a este 29 más este 0.5 que multiplica a esta resta. 31 menos 29 son 2. Entonces el cuartil 3 va a ser igual a 29. Y en esta parte la multiplicación de 0.5 por 2, eso debe de resultar 1. Entonces queda 29 más 1. Entonces el cuartil 3 va a ser igual a 29 más 1 son 30. Y las unidades son centímetros. 30 centímetros. Entonces la posición del cuartil 3 es 13.5 y su valor es 30 centímetros. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Pues como el cuartil 3 lo que representa es el 75%, se interpreta de la siguiente manera. El 75% de los peces mide 30 centímetros o menos. La otra interpretación es que el 25% de los peces mide más de 30 centímetros. Entonces, esas son las dos interpretaciones. Entre estos dos porcentajes, pues deben de sumar el 100%. Entonces, después de obtener la posición del cuantil, el tercer paso es obtener el valor del cuantil. En este ejemplo que se acaba de calcular, lo que se obtuvo fue el cuartil número 3. Lo que voy a hacer ahora es calcular el decil 9. Entonces lo primero es verificar que los datos estén ordenados del más pequeño al más grande. Entonces ya están ordenados. El segundo paso es calcular la posición. Entonces, como es un número de datos impar y lo que voy a calcular es la posición de un decil, voy a usar esta fórmula. Entonces quedaría que en el decil 9 su posición va a ser K. Entonces en este ejemplo el valor de K es 9. Entonces queda 9 por el número de datos, que son 17 más 1. Entonces 17 más 1 es 18.
Y puesto que se trata de un decil, esto se divide entre 10. Entonces se tiene que 9 por 18 entre 10 resulta 16.2. Entonces la posición del decil 9 es 16.2. ¿Dónde se localiza esta posición 16.2? Pues se va a localizar entre 16 y entre 17. Entonces quedaría entre estas dos posiciones. Entonces la posición 16.2 va a quedar por aquí, en algún punto intermedio. Entonces ahora voy a calcular el valor del decil 9. Entonces el decil 9 va a ser igual. Voy a usar interpolación. Entonces primero voy a anotar el valor más pequeño de esos dos, que sería 33, más la parte decimal de la posición. Entonces la parte decimal sería 0.2 y el 0.2 va a multiplicar a una resta. Y en esa resta, al número más grande de estos dos, que es 35, le voy a restar el más pequeño, que es 33. Entonces queda 35 menos 33. Entonces se tiene que el valor del decil 9 va a ser igual a 33 más 0.2, que multiplica a la resta de 35 menos 33, resultados. Entonces se tiene que el decil 9 va a ser igual a 33. Aquí 0.2 por 2 debe resultar más 0.4. Entonces el decil 9 va a ser igual a 33.4. Y las unidades son centímetros. ¿Cuál es la interpretación del decil 9? Pues se observa que el decil 9 lo que significa es el 90%. Entonces se va a interpretar como el 90% de los peces mide 33.4 centímetros o menos. La otra interpretación de esto sería que el 10% de los peces mide más de 33.4 centímetros. Entonces, la posición del decil 9 es 16.2 y su valor es 33.4 centímetros. Ahora voy a calcular el percentil 17. Entonces lo primero es verificar que los datos estén ordenados del más pequeño al más grande. Entonces esa parte ya se cumple. Lo segundo es calcular la posición del percentil 17. Entonces el número de datos es 17. 17 es un número impar. Entonces para calcular la posición del percentil voy a utilizar esta fórmula. Entonces va a quedar que el percentil 17, su posición será el valor de k. Entonces en este ejemplo el valor de k es 17 y 17 va a multiplicar al número de datos más 1. Entonces el número de datos es 17 y 17 más 1 es 18. Y puesto que se trata de un percentil, esto se divide entre 100. Entonces se tiene que 17 por 18 entre 100 resulta 3.06. Entonces esto es igual a 3.06. Entonces la posición del percentil 17 es 3.06, lo que quiere decir que el percentil 17 se va a localizar entre la posición 3 y la posición 4. Entonces se va a localizar entre estas dos posiciones. Entonces la posición 3.06 la voy a anotar aquí arriba para que no se pierda. 3.06 quedaría en algún lugar entre estas dos posiciones. Y entonces el valor de este percentil 17 va a ser igual. Usando la interpolación voy a escribir de estos dos valores el más pequeño primero. Entonces voy a escribir 22. Luego más la parte decimal de esta posición. Entonces la parte decimal es 0.06 y este 0.06 va a multiplicar a la resta del número más grande, que es 24,
menos el número más pequeño de esos dos es 22. Y entonces va a quedar que el percentil 17 va a ser igual a 22 más 0.06, que multiplica a 24 menos 22, resultados. Entonces queda que el percentil 17 va a ser igual a 22. La multiplicación de 0.06 por 2 debe de resultar más 0.12, por lo que el valor del percentil 17 va a ser igual a 22.12 centímetros. Y entonces la posición del percentil 17 es 3.06 y su valor es 22.12 centímetros. ¿De qué forma se interpreta este resultado? Puesto que cada percentil vale 1%, entonces el percentil 17 lo que quiere decir es el 17%. Entonces esto se va a interpretar como el 17% de los peces mide 22.12 centímetros o menos. La otra interpretación sería que el 83% de los peces mide más de 22.12 centímetros. Entonces entre estos dos porcentajes deben de sumar el 100%. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.